Te damos gracias por este tiempo, por tu bondad y misericordia para cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos el poder llegar a este lugar, Señor. Qué gozo hay en nosotros, Señor, el poder compartir con nuestros hermanos, el poder adorarte a ti, a nuestro Rey. Te damos gracias, Padre. Gracias por mis hermanos. Y rogamos, Padre, en esta mañana que tú hables al corazón de tu iglesia, Padre, con tu palabra. Te ruego, Padre, que tú transformes la vida de cada una de mis hermanas, Padre. Te suplico, Padre, que tú puedas inquietar nuestras vidas para poder ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como ustedes saben, este es el cuarto sermón en donde nos encontramos en el mes de la familia. Hemos transcurrido varios sermones, pero en particular hoy voy a hablar acerca de las mujeres y de su carácter. Hoy, el último sermón, poder enfocarnos en esto. Pero antes de comenzar, quizás pudiera, de introducirme, hablar acerca del carácter. ¿Y qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? Bueno, el carácter es el conjunto de cualidades que nos identifican como una persona, que se refleja por medio de nuestra personalidad. En otras palabras, la manera en la que nosotros nos conducimos en este mundo, nuestro comportamiento. Precisamente eso es el carácter. Ahora, el carácter de una persona no ocurre de la noche a la mañana. No es que te vas a dormir y luego, cuando te levantas al día siguiente, tu carácter ha sido transformado. No ocurre de esa manera. Por lo menos lo vemos en las Escrituras y lo vemos en nuestra vida práctica. El carácter muchas veces es influenciado por los años, es transformado por influencias, tanto como el pecado en nuestras vidas también, como cosas exteriores. Y de esa manera el carácter va siendo formado en nuestras vidas. Y si hablamos de carácter, podemos ir a las Escrituras y ver a 12 hombres comunes y corrientes, que fueron los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver en ellos un carácter particular, en cada uno de ellos, mirando, prestando atención en sus vidas. Podemos ver a un Pedro ahí en medio de nuestro Señor Jesucristo, extrovertido, impulsivo, explosivo, pero también podemos ver en medio de ellos a un inseguro Tomás. Y también podemos observar a Jacobo, a Juan, a quienes nuestro Señor Jesucristo le llama hijo del trueno. Obviamente que esto no es porque tenían un carácter dócil, amable, sino más bien porque tenían un carácter enérgico, un temperamento particular, una ambición en medio de ellos. Ahora, ¿qué es lo que se necesitó para transformar la vida de estos 12 hombres? Porque cuando nosotros vamos a las cartas, luego, muchos años después, cuando vamos a la carta del apóstol Pedro, cuando vemos las cartas de Juan y otras, vemos a un Pedro distinto, vemos a un Jacobo distinto, vemos a un Juan distinto, caracteres transformados. ¿Qué es lo que pasó en medio de esos años? ¿Qué es lo que se necesitó para transformar la vida de estos hombres con sus caracteres particulares, cada uno de ellos? Se necesitó la aplicación de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Se necesitó la palabra poderosa de Dios en sus corazones, aplicada en sus vidas. Eso es lo que se necesitó para transformar el carácter de estas personas. Y mujeres, en nuestro texto del día de hoy, el que estaremos meditando, nos habla acerca de un carácter también, de un carácter que debe ser patente en la vida de mujeres que aman a Dios por sobre todas las cosas. Y ese carácter fue diseñado por Dios, diseñado por el Creador del universo, para que tú puedas lucirlo. En principio, antes que vayamos a nuestros textos, me gustaría que vayan buscando Tito, la carta
de Pablo a Tito en el capítulo 2. En principio decirle que nuestro texto habla de dos tipos de mujeres. Esto es, habla acerca de las ancianas y de las jóvenes. Y no hay un tercer tipo de mujeres a la que el apóstol Pablo está hablando en nuestro texto. No hay un tercer tipo, hay dos clases. Por lo tanto, es en algunos de estos dos grupos en donde cada una de ustedes se encuentran, mis queridas hermanas. Obviamente que esto es aplicable para su vida práctica en el día de hoy. Y quiero ver con ustedes 7 aspectos en el carácter de una mujer que ama a Dios, un carácter de una mujer piadosa que ama a nuestro Dios por sobre todas las cosas. 7 aspectos en el carácter. Y me gustaría que ahí sí nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. En la carta de Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Y dice así la palabra de nuestro Dios: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pueden tomar asiento. En primer lugar, el apóstol Pablo identifica a las ancianas en el texto que hemos leído, en el versículo 3. Pero no nos dice la edad, no dice exactamente la edad de las damas a las que él se está dirigiendo. Y algunos han llegado a pensar, para poder sacar una conclusión, para poder calificar quiénes son las que están dentro de la categoría de ancianas. Como para llegar a una conclusión, algunos o llegar a una aproximación, algunos han llegado a pensar en la capacidad que las mujeres tienen de tener hijos. Y ellos piensan acerca de esto en el sentido también en la edad en la que terminan de criar a esos hijos. Aunque esto no es dogmático, ellos dicen que más o menos es entre 40 años a 45 años, aunque no es dogmático, como puede haber casos particulares. Y la edad que se termina de criar a estos hijos es entre los 60 y 65 años aproximadamente. Por lo tanto, algunos dicen que parece razonable pensar y considerar que las ancianas a las que el apóstol Pablo está identificando en la carta a Tito, por lo menos tienen 60 años de edad aproximadamente. Y esta es la edad, hay una base en primera de Timoteo capítulo 5, versículo 9, una base también ahí. Es la edad que Pablo menciona en su primera carta a Timoteo en relación, en referencia a las viudas que calificaban para ser colocadas en la lista para la distribución y ayuda económicas. Esa es la edad aproximadamente unos 60 años. Hermanos, aunque no es tan importante acerca de la edad, pero quizás para que podamos pensar, no tanto las viudas que han lavado los pies de los santos, que han servido, tanto mujeres ancianas como la que menciona Tito, son un recurso valioso para la iglesia. Son un recurso muy importante para cada joven de la iglesia. Y merecen estima, merecen consideración en especial, porque ellas sirven al Señor de esta manera. Son un recurso valioso. Y esta es la clase de mujeres a que el apóstol Pablo está dirigiendo en la carta a Tito. Es a ellas, las identifica. Y les dice por lo menos 4 cosas, aunque no nos vamos a detener en estas 4 cosas, sí en la siguiente, pero le dice 4 cosas también en el carácter de aquellas ancianas. Y en primer lugar, ahí tenga su texto abierto, en primer lugar le dice que sean reverentes en su porte a las ancianas, reverentes
en su porte. Ahora, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo con esta palabra? Bueno, la palabra reverente en su porte tiene en su raíz un significado de poseer cualidades sacerdotales. Cualidades sacerdotales, aspectos sacerdotales. Y esta palabra se usaba en referencia a todo lo que tenía que ver con los santos. Por lo menos esa era la intención de esta palabra. Ahora, hermana, antes de comenzar, una pregunta. ¿Entiendes lo que se está mandando en este texto? Con el primer aspecto de las ancianas que sean reverentes en su porte, se demanda de las ancianas que sean un ejemplo piadoso para otras mujeres. Un ejemplo, algo a seguir. Reverentes en su conducta, reverentes en su comportamiento. Son llamadas a vivir de una manera distinta que las mujeres de este mundo, a perseguir otras cosas que las mujeres de este mundo no persiguen, buscar la santidad, buscar honrar a Dios. Ese es el llamado. Son llamadas a vivir como corresponde, como conviene, como es necesario, de mujeres que profesan la piedad, de mujeres que aman a Cristo por sobre todas las cosas. Ahora, si van a ser conocidas, si van a ser identificadas en esta sociedad, que sean conocidas por su santidad, que sean conocidas por su pudor, por su modestia, por sus buenas obras. Como nos dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 y 10. Lo segundo que el apóstol Pablo identifica en las ancianas y en su carácter es que no sean calumniadoras. No calumniadoras, dice el apóstol Pablo. Y esta palabra, en su original, es diablo, es traducida como diablo o adversario. Y su significado es acusador o calumniador falso. Esa es la palabra no calumniadora. Hermanas y hermanos, lo que está diciendo en implicación es que las mujeres, las ancianas, deben ser íntegras. Que lo que piensan, que lo que dicen, que lo que hacen, cómo se comportan, cómo viven, que sean veraces, enteras, que sean consecuentes con la fe que profesan, que sean consecuentes con el Evangelio. Un ejemplo, quizás para detectar una vida sin calumnias, es cuando alguien venga a pedirles algún consejo, como mujeres. Y claro que cada vez que piden un consejo, tanto hombres como mujeres, debe hacerse a través de la palabra de Dios, que es la que transforma los corazones de las personas y consuela. Seleccionando cuidadosamente las palabras que decimos. Lejos del chisme, lejos de la mentira, lejos de los falsos testimonios, lejos y lo más lejos posible del pecado, lo más lejos posible. Hay un consejo sabio en las Escrituras y me gustaría que lo puedan ir buscando ahí en Proverbios, capítulo 10, versículo 19. Proverbio 10, versículo 19, dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuidado, hermana, con lo que hablas. Recuerda que cada palabra que salga de nuestra boca, un día estaremos delante del Creador del universo y tendremos que dar cuenta de todo lo que hemos dicho. Cuidado con tu boca. Cuidado con lo que hablas. Por lo contrario, las Escrituras siempre nos hablan y nos animan a que de nuestros labios, de nuestra boca, deben salir palabras de edificación,
que sirva para la necesaria edificación de aquellos que nos escuchan. Efesios capítulo 4, versículo 29, en la versión NBI dice: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes nos escuchan. Las ancianas deben ser íntegras, en otras palabras, en su carácter. Deben medir lo que dicen. Deben filtrar lo que hablan con la palabra de Dios. Deben estar atentas con los consejos de las Escrituras. Cuidado. En otras palabras, hermana, lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí, que no sean unas diablas, porque esa es la definición que el apóstol Pablo está usando. Cuidado, hermana, con ese comportamiento. En tercer lugar, lo que Pablo le dice a las ancianas: no esclavas del vino, no esclavas del vino. Y este es un detalle muy curioso el que el apóstol Pablo está dando acá, porque en versículos anteriores él usa esta idea también, pero ya hablándole a los ancianos. A los ancianos les dice que sean sobrios, y es la misma idea el cual él usa para las ancianas, pero es más gráfica la palabra: no esclavas del vino. Tanto hombres como mujeres, dice el apóstol Pablo, que no deben permitir en ningún sentido de su vida que el vino las domine, que el vino tenga el control de sus vidas. Aunque el apóstol Pablo no está prohibiendo el beber vino ni acá ni en ningún otro pasaje, aunque tenemos excepciones y eso le es ocasión de caer a un hermano, no lo debemos hacer, pero no se prohíbe. Lo que sí se está prohibiendo en este lugar, en este pasaje, es que llegue a esclavizar una persona, a que seas esclava del vino. Las ancianas deben tener o destacarse por un dominio propio en su vida. Deben lucir en su carácter un dominio propio que puedan controlar cada circunstancia de su vida. No esclavas. Quizás podríamos agregar otras cosas, pero en particular el apóstol Pablo está diciendo que no sean esclavas del vino. En cuarto lugar, que sean maestras del bien, dice él. En su carácter debe verse esto también. Maestras del bien. Y como maestras del bien tienen una gran responsabilidad para aquellas más jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que deben enseñar las damas, las ancianas, a las más jóvenes? Todo lo bueno, todo lo que agrada a Dios. ¿Y cómo medimos eso? ¿Cómo medimos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que deben enseñar? La palabra de Dios. Ahí encontramos todo el consejo maravilloso para cada una de ustedes y para cada una de nosotros. No hay un consejo mejor para cada dama que la palabra poderosa de Dios, que penetra hasta lo más profundo de sus corazones. Eso es lo que se debe enseñar. No se necesita otra cosa más. Un carácter particular también de las ancianas. Pero sí, ahí me gustaría ahondar más en los 7 aspectos del carácter que va a nombrar el apóstol Pablo en el siguiente versículo. Y quiero compartir con ustedes. En primer lugar, dice que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes. A las más jóvenes. En primer lugar, amar a sus maridos. Amar a sus maridos. Y esto nos da una clara evidencia, mis queridos hermanos y hermanas, una evidencia clara que ese amor, el que el apóstol Pablo está hablando a Tito, es un amor que se aprende. No es un amor que se viene de fábrica. No es un amor romántico. No es un amor sexual. Es un amor que es desinteresado. Un amor que se aprende. Es un amor comprometido. Es un amor que no busca lo suyo propio, no busca sus propios beneficios, sino el de la otra persona. Es un amor sacrificial que lo da, que lo entrega. Y este amor se aprende. Hermana, este es un mandato directo para cada una de ustedes.
el cual no tiene condiciones, no tiene excepciones. Y pensando, no soy insensible o no somos insensibles en esto, hermano, porque también pensamos en hermanas que sus esposos, sus maridos, no son creyentes. Que es mucho más difícil aún esta tarea, porque ellos no aman a Dios, porque ellos no quieren agradar a Dios, porque ellos no glorifican a Dios, no quieren honrar a Dios, no quieren someter su vida a Dios. Y claro que esto es muy difícil, pero es algo que se aprende. Y es algo que está ahí, de todas maneras. Es un mandato de parte de Dios para cada uno de ustedes, amar a sus maridos. Y este es un amor, hermana, que no se basa en el valor de cada uno de sus esposos. O por lo menos no debe valerse, no debe aferrarse en eso. No debe ser motivada por el valor que cada esposo tiene. Y como esposo, hablarles, y seguramente que cada uno de los que están en este lugar compartirán conmigo el mismo pensamiento, que ninguno de nosotros somos dignos de ser amados y que nos amen, de ninguna manera. Entendemos por medio de las Escrituras y el valor que tiene Cristo, que solamente Él es el único digno de ser amado por todos, no los esposos. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el único calificado para ser amado y no nosotros. No hay valor en nosotros. Entonces el consejo es amar a Cristo primeramente. Amar a Cristo por sobre todas las cosas, obedecer su palabra. Y en consecuencia de eso, amarán a sus esposos. Cumplirán lo que Dios demanda de cada una de ustedes. Y para ayudarles, también para pensar, muchas veces los esposos nos sentimos amados cuando se nos respeta, cuando entienden la responsabilidad que Dios le ha dado al varón como cabeza del hogar, cuando nos honran, aunque no lo merezcamos, hermano. Y si quieren saber más cómo son amados, obviamente deben preguntarle a sus esposos. Y me gustaría compartir con ustedes Proverbio 31, versículo 2, nos recuerda allí, maravilloso. Proverbios 31, 12 dice de la mujer virtuosa. Aunque toco estos textos muy tranquilamente, no profundo, porque sé que hay hermanas acá que tienen una maestría en Proverbio 31, pero sí compartir con ustedes, hermanas. Dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida, pero no por el valor de su esposo, sino porque aman a Dios, porque son temerosas de Dios. Esa debe ser la actitud para poder cumplir este mandato de amar a sus esposos. En segundo lugar, lo que señala en el carácter, el aspecto de estas mujeres, es que deben amar a sus hijos. Debe verse esto en su carácter, que aman a sus hijos. Ahora, este amor también es un amor desinteresado, es un amor sacrificial, es un amor que no se basa en la persona, ni en la personalidad de quien es su hijo, o en la inteligencia o el valor que tienen nuestros hijos. No es basado el amor para con los hijos en su persona. El amor por sus hijos debe ser basado por Cristo y por querer llevarlo y dirigirlo al conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Eso debe motivarnos a amar a nuestros hijos. Y quizás ahí, a donde están ahora, están pensando, mis queridas hermanas, ¿cómo nos van a mandar a amar a nuestros hijos? ¿O no entendemos cómo se nos va a mandar a amar a nuestros hijos? Es obvio que amamos a nuestros hijos. Si salieron de nuestras entrañas, claro que amamos a nuestros hijos. Quizás pudiéramos pensar que es más fácil amar a nuestros hijos que a nuestros esposos, ¿no? Quizás. ¿Cómo se nos va a mandar a amar a nuestros hijos? Ahora la pregunta, hermanos, para cada uno de ustedes. Nuevamente, ¿aman a sus hijos?
¿Aman a sus hijos de la manera que Dios quiere que le amen? Hoy vivimos en un sistema, nos encontramos cada uno de nosotros, en donde los hijos son huérfanos, literalmente huérfanos. Hoy vemos hogares en donde los padres, las madres, aunque están y viven juntos, no existen para cada uno de sus hijos. Y cada uno de nosotros somos testigos y conocemos hogares de esa manera. Hoy hijos están creciendo, influenciados, pero no por sus padres, sino por lo que vende este mundo. Influenciados por la televisión, horas tras la televisión, horas tras horas metido y navegando en las redes sociales, horas tras horas recibiendo enseñanzas en el colegio antibíblicas, en la universidad, que no aman a Dios, que no honran a Dios. Horas tras horas recibiendo influencia de otros. Hijos que están creciendo solos, hijos que no tienen la influencia paterna a su lado, porque sus padres y sus madres se han distraído en la vanidad de este mundo, persiguiendo las cosas que ofrece este mundo, tras los colores de las cosas de este mundo y descuidando la tarea más importante. Hermana y hermanos también, Dios nos ha dado a nuestros hijos con un propósito, obviamente para amarlo, pero de la manera en que lo amamos es llevándolo a Cristo, llevándolo a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que ellos puedan honrar a nuestro Rey, para que ellos puedan seguir a nuestro Rey. ¿Cómo estás invirtiendo, mi querida hermana, el tiempo que Dios te ha dado en tu hogar para ganar a tus hijos para Cristo? ¿Cómo estás invirtiendo ese tiempo que tienes? ¿Lees las Escrituras con ellos? Aunque pudieran decir, esta ya lo vimos, el pastor Marcelo habló acerca de la responsabilidad como cabeza de poder guiar a nuestra familia a través de la palabra de Dios. Pero hay muchos pasajes que también hablan a cada una de ustedes a poder que guíen a sus hijos, que enseñen a sus hijos. Ahora, ¿cómo estás invirtiendo ese tiempo? ¿Lees las Escrituras con tus hijos? ¿Oras con ellos? ¿Pasa tiempo en oración? ¿Les recuerda el Evangelio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo haces? ¿Tomas el tiempo diariamente? Claro, esa es la manera en la que debes amar a tus hijos. No hay otra mejor manera. Es poder llevarlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que se está sufriendo en el día de hoy. Hijos que están creciendo sin la influencia de sus padres. En tercer lugar, en su carácter debe verse un carácter de prudencia. Ser prudente, dice el apóstol Pablo. Y precisamente esto tiene que ver con una comprensión de la vida vista bajo la perspectiva de Dios. Cuando cada una de ustedes, mis queridas hermanas, empiezan a ver las circunstancias de la vida que Dios está permitiendo y la cual Él ha diseñado. Y si pudiéramos decir lo que ven a través de los ojos de Dios, aunque Dios no tiene ojos, pero como para ilustrarlo, que pueden ver las cosas como Dios las ve. Entonces entienden que todo lo que Dios ha diseñado para sus vidas es perfecto, que ha venido de un Dios infinitamente sabio y amoroso, que quiere formarlas a la imagen de su Hijo Jesucristo, que quiere formar el carácter de Cristo en sus vidas. Ahora, esta prudencia a la que el apóstol Pablo está hablando, que debe verse en cada una de ustedes, debe ser acompañada siempre en el diario vivir, en nuestro comportamiento. No solamente dentro de la congregación, sino fuera de la congregación y mucho más dentro del hogar. Mujeres prudentes, que actúan con moderación, con cautela, que son cautelosas, que saben hablar, que saben callar cuando es necesario, dedicadas a su familia, que aman a su familia, que vigilan por su familia, para que Dios en todas las áreas de su vida sean glorificadas. Que el nombre de nuestro Dios sea exaltado.
Estas mujeres no son soberbias, son humildes y dejan que la palabra de Dios trabaje en sus vidas para ser conformada a imagen de Cristo. En otras palabras, tienen un carácter también de dominio propio. Son prudentes. Y esto, hermana, es algo que se debe aprender también, porque no nace en el corazón de ninguna de ustedes. Debe aprenderse. Debe aprenderse. En cuarto lugar, dice que en este carácter debe verse la castidad. Deben ser casta en su carácter. Y este es un aspecto muy, muy importante en el carácter de una dama. Deben ser puras de pensamiento, puras de palabra, puras en acción. No deben cultivar ninguna impureza, no debe existir ninguna impureza en sus vidas, en su total, en ninguna área. Deben ser violentas, mis queridas hermanas, con este pecado. Violenta, como las Escrituras nos hablan que debemos ser violentos con el pecado. Claro que esto nos habla de pureza moral, nos habla acerca de pureza sexual, de la fidelidad en el matrimonio. Pero hermana, el consejo de las Escrituras es que seas violenta, que controles tus pasiones. Debes ser violenta con los deseos pecaminosos que batallan contra tu alma. Violenta con el pecado que ofende y deshonra a nuestro Dios. Puras. Cuiden su corazón, eso es lo que nos dicen las Escrituras. Y claro que ninguna de estas, o de estos pecados, ninguno, ni tanto varones como mujeres, están exentos. Hay que ser violentos. Pero debemos permanecer a Cristo. Debemos permanecer en su palabra. Debemos estar atentos a la voz de Dios a través de su palabra y ser violentos como las Escrituras nos hablan acerca de cada pecado, en particular este. Y obviamente el poder estar en la palabra de Dios, el poder tener un corazón sensible en cada situación en nuestras vidas, eso va a cultivar un carácter casto, un carácter puro cuando nos acercamos a Cristo y su palabra. Y esto es algo que se aprende también. En quinto lugar, en su carácter debe verse que sean cuidadosas de su hogar, dice el apóstol Pablo. Y esto es una de las cosas más difíciles de hacer hoy en día con las mujeres contemporáneas. Es sentirse satisfecha como amas de casa. Es decir, wow, estoy satisfecha, estoy contenta por ser una ama de casa. Y si pudiéramos llegar a pensar que parte de esto tiene que ver con los electrodomésticos, quizás las hermanas están preguntando qué tiene que ver esto con mi lavarropa, con mi secarropa, qué tiene que ver esto. Y ustedes seguramente están pensando de esta manera, quizás, ¿qué tiene que ver mi cocina, mi plancha con todas estas cosas? Y esto tiene mucho que ver, hermana. ¿Por qué? Porque han llegado a simplificar las tareas dentro del hogar, ¿o no es así? ¿O tardan menos en lavar la ropa? Claro que sí, hay más tiempo. Ahora, ese tiempo en el que se gana, muchas veces si no se invierte en lo correcto, en poder crecer en nuestra santidad, en poder leer la palabra de Dios, si no se invierte en cosas que van a edificar nuestras vidas, se invierte en otra cosa, en que no edifican. Y esto obviamente también a veces ocurre aburrimiento, insatisfacción, siempre lo mismo, cansado de la cotidianidad de las cosas, siempre lo mismo. Tenemos ese tiempo que hemos ganado de todas las cosas que han inventado cada electrodoméstico, pero quizás no estamos invirtiendo ese tiempo que hemos ganado para nuestro provecho. Y quizás esto pudiera ser una de las cosas en las que las damas no se sienten satisfechas de ser amas de casa. Pero hay otro aspecto importante, y creo que este es una de las cosas que tiene más auge y más hoy en día, una presión más grande en nuestra cultura.
en la actualidad, que son los preceptos, que son las enseñanzas de las feministas antibíblicas, que creen que que una esposa permanezca en su hogar, es una forma de servidumbre impuesta por el hombre. Ellas dicen que necesitan ser liberadas de esta posición. Ellas dicen que deben ser libres porque están atadas, porque son esclavas. Y obviamente esto es lo que reclaman, el poder trabajar como los hombres fuera del hogar, en cualquier tipo de trabajo, durante todo el tiempo que ellas quisieran, para ser iguales que los varones. Ahora la pregunta es, mi querida hermana, ¿dónde pasan las cosas más maravillosas y significativas en la vida de la familia? ¿Dónde pasan las cosas más maravillosas? En el hogar que Dios ha diseñado. Hermana, no creas la mentira que lo mejor se encuentra afuera de tu hogar. No creas esa mentira que vende este mundo, que allí afuera está lo mejor. En el hogar, en ese lugar que Dios ha diseñado para cada esposa, para cada mujer, para cada madre. Es el hogar donde Dios ha diseñado, en su soberano plan, en su soberano diseño, para cada una de ustedes. Ahí, donde han recibido cada una de ustedes el llamado sublime y glorioso de ser amas de casa, cuidadosas de su hogar. Dios le ha concedido el honor a cada una de ustedes de ser las personas que más influencia traen en este mundo. Es ahí donde enseñan y guían a sus hijos, aman a sus hijos, llevan a sus hijos a Cristo, en el hogar. Es en el hogar donde cada esposa, cada mujer provee las mejores expresiones de amor para cada uno de los integrantes de su familia, para su esposo. Ese es el territorio especial, dicen algunos. Es su territorio, que siempre deben tener en una alta prioridad en sus vidas. Ese territorio que Dios le ha dado a cada una de ustedes. Es donde cada una de ustedes están capacitadas por Dios para ser la ayuda idónea que Dios ha diseñado para el hombre. Es ahí donde apoyan a sus esposos. Es ahí donde les respetan, donde les aman. Es dentro del hogar. Cuidadosas de ese hogar. Amantes de ese hogar. En sexto lugar, dice que en su carácter debe verse que sean buenas, ser buenas. El significado de esto es obvio, es claro. Han de ser amables, consideradas, amistosas, comprensivas, etc. Podemos seguir. Ser buena equivale a ser semejantes a Dios. Y me gustaría ahí que puedan ir a Lucas, capítulo 6, versículo 35. Dice así la palabra, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ser buena equivale a ser semejante a Dios, tener aspecto en su carácter como el de Dios. Esta amabilidad y la bondad implica la ausencia de mal, del egoísmo. Esta bondad y amabilidad son un reflejo de Dios mismo en su carácter, ser buenas. Otro texto en Efesios capítulo 4, versículo 32, dice el apóstol Pablo a los Efesios, antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este aspecto en el carácter no se expresa haciendo el bien o algunas cosas bien. Se muestra siendo semejantes a Cristo en todas las áreas de su vida, mis queridas hermanas. Mostrar la semejanza de Cristo en nuestras vidas. No basta con hacer algunas cosas buenas. Se necesita un corazón transformado por la palabra de Dios
Dios mismo trabajando en sus vidas para poder reflejar la bondad de Dios para con su alrededor. Se necesita a Dios mismo trabajando. Y esto es algo que se aprende también. No es algo que nace en nuestros corazones. En sexto lugar, dice el apóstol Pablo, sujetas a su marido. Sujetas a sus maridos. Aunque quizás decirle que no voy a entrar en profundidad en este tema, porque este es un tema que luego vamos a ver después de la Santa Cena, en Colosenses, en nuestra carta de Pablo a los Colosenses que estamos estudiando, es un tema que vamos a abordar con más detalle. Pero sí quizás agregar algo con esto. El someterse, hermana, a cada uno de sus maridos, al someterse cada uno de ustedes a sus esposos, sus maridos, lo primero que están haciendo es obedecer a Dios, obedeciendo a Dios, honrando a Dios. Y al hacerlo están apoyando y están afirmando la autoridad que Dios les ha dado, que Dios le ha concedido a sus esposos como cabeza de hogar. Les animo, mis hermanas, a que puedan estar sujetas a ellos como en el Señor, como nos recuerda Efesios, una y otra vez. Aunque es una tarea difícil, yo lo sé que es una tarea difícil, pero es un mandato de parte de Dios para cada uno de ustedes. Pero no vamos a ahondar, cuando lleguemos a Colosenses vamos a poder desarrollar más este texto. Efesios capítulo 5, versículo 21 y 23 dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Una tarea difícil que también debe aprenderse, como cada una de la que hemos hablado en este carácter. Hermana, este es un carácter mostrado acá en las Escrituras, que cada una de ustedes, como dije recién, deben crecer, deben aprender. Y esto le va a llevar toda su vida, hasta el último día de su existencia en esta tierra. Este carácter no se forma de la noche a la mañana. Es imposible. Un carácter diseñado como este, como el que encontramos acá, como el que encontramos en Proverbio 31, es un carácter que no es que yo duermo y luego la semana siguiente me levanto y soy la mujer de Proverbios 31. No es así, eso es una mentira. Es un carácter que se va formando tras los años, tras las circunstancias que Dios permite. Pero Pablo no está hablando de perfección en cada uno de estos mandatos. No habla de perfección, o por lo menos no debe verse una perfección, porque eso es imposible. Pero el saber que hay áreas en tu vida, el poder ver las Escrituras y ver que hay áreas en tu vida en donde no estás honrando a Cristo en tu carácter, donde estás fallando a Cristo, donde no estás obedeciendo a Cristo en tu carácter, eso debe moverte al arrepentimiento. Debe mover tu corazón al arrepentimiento, a buscar el perdón de Cristo y ser restaurada. ¿Por qué? Porque puedes ver que no amas a tu esposo como debes amarlo, ni a tus hijos como Dios te lo pide, porque reconoces que no sos tan prudente como creías que era, ni tan pura. Has comprendido que no eres tan cuidadosa de tu hogar como Dios lo demanda, ni tan buena como se te pide. Y de la sujeción a tu esposo estás lejos. Quizás reconoces estas cosas. Hermana, esto no es impuesto por el hombre, como proclaman las feministas. Este no es un carácter que el hombre ha diseñado. Es un carácter que el Creador de sus vidas ha diseñado para cada una de ustedes. Y quiere que cada una de ustedes pueda poseer este carácter. Esto es algo que puede alcanzarse. Esto es algo que puede aprenderse y que deben aplicar. Y entendemos que por medio de las Escrituras,
que si Dios ha comenzado una buena obra en sus corazones, en sus vidas, el Señor la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, este es un carácter que va a llevar toda su vida el poder aplicarlo y crecer bajo todas las circunstancias que Dios permita. El consejo es que atiendas la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios. Que seas sensible a cada consejo de las Escrituras y obediente para ser transformada a la imagen de Cristo. Esa es la voluntad de Dios, hermana, que te parezca a Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos como esposos